¿Sabes lo que más buscan las personas en Google? ¿Cómo hacerse millonario? ¿O cómo ser feliz? ¿O cómo tener abdominales sin moverse? No, nada de eso. Sino directamente, ¿cuál es el punto? Esta no es una pregunta casual. Eso no es algo que se escribe con una sonrisa en el rostro mientras tomas un té de manzanilla. Esta es una emergencia a nivel de alma. Y si alguna vez te quedaste ahí, a las 2:47 de la mañana, con los ojos bien abiertos, el pecho apretado y el cerebro dando vueltas como un microondas lleno de tenedores de metal, preguntándote si estás desperdiciando toda tu existencia, bienvenido. No estás solo. Esa sensación, ese extraño cóctel de ansiedad de medianoche, compuesto por miedo, culpa y un repentino antojo de algo dulce que ni siquiera quieres. Eso no es casualidad. Ese es tu despertador. No el del teléfono, sino el de tus entrañas. Y no te afecta cuando estás ocupado pretendiendo que tienes tu vida en orden. Está esperando. Espera hasta que el ruido disminuya. Netflix queda en silencio. La batería de tu teléfono se agote y ya no queda nada que te distraiga de la verdad que has estado esquivando. Como si fuera tu ex en el supermercado. Porque en el fondo sabes que estás estancado. Sabes que no estás donde podrías estar. Y te has vuelto muy bueno fingiendo que estás bien. Sonríes cuando la gente te pregunta cómo estás. Publicas una historia como si todo fuera increíble. Incluso te ríes de los memes sobre el agotamiento mientras estás en llamas. Pero debajo de todo eso, te preguntas, ¿cómo mierda te convertiste en el personaje secundario de tu propia película? No hay una gran crisis, ningún choque dramático, solo un desvanecimiento lento y silencioso hacia una versión de la vida que no te emociona. Sigues diciendo que es solo una fase, estoy averiguándolo, el mes que viene empezaré de verdad. Mientras tanto, los meses pasan y lo único que has logrado es evitar tu potencial, como si te debiera plata. Y lo entiendo, créeme, he estado ahí, pero ese dolor en tu pecho, ese suspiro que dejaste escapar sin razón, esa es la parte de ti que recuerda cómo era estar iluminado, vivo, asustado tal vez, pero despierto. Y puedes seguir ignorándolo. Claro, puedes seguir comiendo, adormeciéndote, sobreviviendo, pero ese susurro de las 2:47 de la mañana no desaparecerá. Es tu alma perdiendo educadamente la paciencia. No está diciendo que estés roto, está diciendo que estás aburrido. Y no porque la vida sea aburrida, sino porque no estás viviendo la vida que realmente te corresponde. Y hasta que no escuches, hasta que dejes de apretar el botón de posponer de alarma para tu propio propósito, ese susurro será más fuerte, afectará tu sueño, tu concentración y tu alegría. Porque la verdadera crisis no es que estés perdido, es que estás fingiendo no serlo. Así que sí, puedes esperar a que todo esté perfecto y tu confianza llegue mágicamente a través de Mercado Libre. O puedes admitir que te sientes incómodo, aceptarlo y tal vez, solo tal vez, comenzar a construir una vida que no te haga buscar en Google cuál es el punto. ¿Alguna vez has notado cómo la comodidad no llega a tu vida como una bola de demolición? Se cuela como un compañero de pieza que dijo que solo se quedaría el fin de semana y de repente han pasado 3 años y está usando tu polerón con capucha y comiendo cereal como si fuera completamente normal. La comodidad no se anuncia sola. Poco a poco se va acomodando mientras tú estás distraído con otras cosas, como ser responsable, esperar el momento perfecto o simplemente necesitar descansar un poco. Y antes que te des cuenta, tus grandes y aterradores objetivos habrán sido reemplazados por listas de tareas que incluyen cosas como reorganizar tus aplicaciones y revisar el refrigerador por 4ª vez, incluso cuando sabes que nada nuevo apareció mágicamente ahí. Pero de alguna manera, abrir la puerta del refrigerador parece más seguro que abrir un correo electrónico que podría cambiarte la vida. Así es como funciona. Te seduce, no con placer, sino con uniformidad, con la facilidad justa para mantenerte tranquilo, pero sin el propósito suficiente para hacerte sentir vivo. Y es complicado, porque parece que lo estás haciendo bien. Claro, quizás no has comenzado eso que dijiste que harías en el 2019, y tal vez tus sueños se estén acumulando una fina capa de polvo emocional. Pero bueno, no estás fracasando, ¿verdad? Tienes ropa limpia, tienes comida, televisión, Netflix.
Incluso te has convencido a ti mismo de que tal vez ahora no sea el momento para el cambio, como si la vida fuera un propósito astrológico y la transformación solo ocurriera en el leva ascendente. Pero aquí está el truco. La comodidad es un maestro manipulador. Te convencerá de que quedarse quieto es inteligente, que no correr riesgos significa que eres maduro, que esperar es sabiduría, y mientras tanto va borrando silenciosamente tu impulso, diluyendo tu hambre y dándote con cuchara la dopamina justa para evitar que notes que tu vida no se ha movido en años. Te dice cosas como: no nos apresuremos, aún no estás listo, más vale prevenir que lamentar. Y la mentira más seductora de todas: todavía hay tiempo. Pero cuanto más esperas, más tranquilos se vuelven tus instintos, más difícil se vuelve escuchar esa pequeña voz dentro de ti que solía gritar: estábamos destinados a más que esto. Y ahora estás susurrando, y ahora estás scrolleando en TikTok, y ahora llevas 6 meses en un descanso que de alguna manera se convirtió en toda tu personalidad. Y lo digo con cariño, pero a veces el lugar más peligroso no es tocar fondo, está en algún lugar en el medio, cómodo. No estás en crisis, simplemente atrapado en ese baño tibio de la existencia, donde no te estás ahogando, pero definitivamente tampoco estás nadando. Estás sentado ahí, llamándolo paz, y puedes sentirlo. ¿No es así? Esa silenciosa insatisfacción, esa persistente sensación de que se supone que debería estar haciendo otra cosa, siendo otra persona, pero después llega la comodidad nuevamente con una manta pesada y con una porción de pizza y una nueva temporada de lo que sea. Y ahora estás demasiado cómodo para moverte, demasiado lleno para luchar, demasiado cansado para cambiar. Y lo peor es que ni siquiera se siente mal, simplemente se siente fácil. Y lo fácil matará más sueños que el fracaso. Al menos el fracaso significa que lo intentaste. Al menos el fracaso tiene impulso, pero la comodidad es una asfixia lenta y silenciosa, tan suave que no lo notas hasta que te acostumbras demasiado a la falta de aire. Y mira, mi intención no es avergonzarte. Esto lo digo yo porque he estado ahí. Yo viví ahí. Construí muebles en esa zona. Me mantuve lo suficientemente ocupado para convencerme de que estaba progresando, cuando en realidad solo estaba caminando en círculos con audífonos con un propósito específico. Pero déjame decirte algo que te despertará o te enojará. Si tu vida parece predecible y de bajo riesgo, no es porque se supone que sea así, es porque la comodidad te vendió una mentira y la compraste con tu tiempo y no recuperas el tiempo. Entonces déjame preguntarte, ¿cuándo la comodidad se convirtió en el objetivo? ¿Cuándo la facilidad se volvió más importante que el propósito? ¿Cuándo empezamos a creer que sobrevivir era suficiente? Cuando fuimos construidos para crear, para estirarnos, para movernos, para brillar intensamente. No solo para parpadear tenuemente en una vida a medias, que se ve bien en las fotos, pero que por dentro se siente como un cartón. No fuiste hecho para un tal vez más tarde, y seguro que no fue diseñado para que estés cómodo. Fuiste hecho para crecer, y el crecimiento nunca ocurre cuando estás cómodo. ¿Alguna vez has notado cómo nos hemos convertido en expertos en mentirnos a nosotros mismos para evitar la incomodidad? Hemos convertido las excusas en poesía. Decimos cosas como: simplemente estoy siendo paciente con el proceso, cuando lo que realmente queremos decir es: tengo miedo y no me he movido en 8 meses. O me estoy centrando en mi salud mental en este momento, cuando en el fondo sabemos que simplemente estamos evitando cualquier cosa que pueda hacernos sudar o fracasar o ser vistos como tontos. Aquí tal vez este clásico como: solo estoy esperando el momento adecuado. Oh, el momento adecuado. Sí, ese momento mágico del unicornio donde los cielos se abren, tus inseguridades se desvanecen, tu ropa se dobla sola y de repente eres la persona que has estado fingiendo ser en LinkedIn. Déjame preguntarte algo, y lo digo con amor. ¿Cuándo exactamente se supone que debe aparecer el momento adecuado? ¿Cuando has tocado fondo? ¿Cuando Mercurio no está retrógrado? ¿Cuando tu mamá finalmente lo aprueba? Porque odio decírtelo, pero si estás esperando que las estrellas se alineen, morirás mirando el cielo. La verdad es que no estamos esperando el momento adecuado. Estamos esperando no sentir miedo. Estamos esperando sentirnos listos.
Pero la preparación es un mito. Nadie se siente nunca preparado al 100% para dar el salto. La preparación es propaganda de la zona de confort. Es la fama que tiene el cerebro de posponer tu llamada. Es el miedo vestido con pantalones de yoga y frases sobre productividad. Y aquí viene la parte más terrible. Realmente creemos que somos inteligentes. Nos decimos que estamos siendo responsables, estratégicos, maduros. Lo haré más tarde. Es un plan financiero sólido. Como si reducir tus sueños te convierte en un adulto más centrado. ¿Sabes qué es realmente? Es miedo disfrazado de lógica, usando lentes para parecer elegante. Y la razón por la que la mentira es tan peligrosa es porque es muy convincente. No suena como si estuviera en pánico. Suena razonable, seguro. Suena como algo a lo que tus papás aprobarían. Pero en el fondo sabes que no es verdad. Porque cada vez que dices todavía no, una pequeña parte de ti muere por dentro. Una pequeña parte de ti sabe que estás perdiendo el tiempo. Sabe que te estás escondiendo. Sabe que estás dejando tu vida a un lado mientras finges que simplemente estás siendo sabio. Pero la sabiduría sin movimiento no es más que una postergación. Es usar el cinturón de seguridad en un auto estacionado y considerarse un conductor responsable. Y lo entiendo. No se trata de flojera. Esto es cuestión de miedo. Tenemos miedo de parecer tontos. Tenemos miedo de ser demasiado. Tenemos miedo de ser realmente buenos en algo y tener que estar a la altura de eso. Tenemos miedo de la responsabilidad que conlleva aprovechar nuestro potencial. Entonces, construimos esta caja de arena mental de mentiras racionales. Necesitamos investigar más. Todavía estoy trabajando en mí mismo. Solo necesito claridad. No necesitas claridad. Necesitas coraje. Tienes que admitir que la versión de vida que has estado viviendo es más pequeña de lo que eres capaz de hacer. Y sí, es una píldora difícil de tragar, porque una vez que lo admites, ya no puedes dejar de saberlo. No puedes fingir que tu vida está bien cuando tu instinto sabe que estás hecho para algo más. Y lo que da miedo es que, si sigues mintiéndote a ti mismo durante mucho tiempo, empezarás a creértelo. Comenzarás a llamar fe al miedo. Te reirás cuando la gente te pregunte cómo van tus sueños. Y dirás, oh, ya sabes, simplemente vibrando. No, no lo eres. Te estás escondiendo. Estás a la deriva. Lo llamas paz, pero en realidad es solo desesperación silenciosa en pantalones deportivos. Y lo digo porque lo he hecho. Yo me convencía de que esperar me hacía sabio, que el silencio me hacía fuerte, que ser discreto significaba que tenía los pies en la tierra, pero en realidad solo tenía miedo. Y en el segundo que dije esa mentira, todo cambió, porque una vez que ves la jaula, no puedes fingir que es un castillo. Entonces, déjame decirlo de forma clara. Esta vida que has estado tolerando no es tu forma final. Este no es tu techo. Esto no es tú para siempre. Esta es tu llamada de atención. Las mentiras que nos decimos a nosotros no son protección, son una cárcel. Y la clave está en tus manos. Pero tienes que dejar de fingir que estás encerrado, cuando en realidad solo estás sentado en la celda con la puerta abierta de par en par. Déjame contarte una historia que todavía me golpea, donde tú ya sabes cuando pienso en ello. Y no en el sentido de lección poética, sino de una manera verdaderamente pesada y real. Hubo una vez una oportunidad, algo que había deseado durante años. Había trabajado silenciosamente en esta idea, en este discurso, algo en lo que creía tanto que casi me asustaba. El tipo de idea que te mantiene despierto por la noche, pero que también te hace sentir vivo de una manera que ninguna otra cosa lo hace. Tuve la oportunidad de presentarlo ante una sala llena de personas que realmente podrían darle luz verde, hacerlo realidad y cambiarlo todo. Fue mi oportunidad, mi momento. ¿Sabes lo que hice? Me escapé. Simplemente no me presenté, no cancelé, no expliqué. Simplemente desaparecí. Me dije a mí mismo que me había equivocado. Me dije a mí mismo que probablemente no estaban tan interesados de igual manera. Me dije a mí mismo que no estaba listo. Pero la verdad, la brutal verdad, es que tenía miedo. Tenía miedo de fracasar. Tenía miedo de tartamudear. Tenía miedo de que dijeran que sí, y después tendría que ser realmente esa versión de mí. Seguí diciendo que quería ser esa versión que me aterrorizaba, más que el fracaso. Así que no fui. Elegí la ruta segura, la ruta tranquila, la ruta sin riesgos. Me dije a mí mismo que estaba siendo inteligente,
protegiendo mi paz, evitando la vergüenza, lo que fuera. Pero esto es lo que nadie te dice sobre cómo evitar el salto. Aún caes hacia adentro, solo en silencio. Caes en este agujero negro de arrepentimiento, donde finge que estás bien, pero algo dentro de ti sabe que arruinaste tu futuro. Ese momento, esa reunión a la que me retiré, no solo retrasó mi sueño, me enseñó lo fácil que es traicionarse a uno mismo con mentiras que suenan bien, y eso lo llevas tú, no como una cicatriz, porque las cicatrices al menos dicen que lo intentaste, sino como un silencio, como un espacio en blanco en tu historia donde algo debería haber sucedido, pero no sucedió. Y cada vez que alguien dice, ¿recuerdas aquella idea que tuviste? Duele, porque sí, recuerdas cada detalle, la idea, la energía, el miedo, el momento en el que te sientas en tu auto, un ataque de pánico total por algo que dijiste que querías. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que la mayoría de la gente nunca admite. A veces matamos nuestros propios sueños, no porque no creamos en ellos, sino porque tenemos miedo de lo que nos exigirían si realmente funcionan. ¿Crees que el miedo solo aparece cuando estás expuesto a fracasar? No, el miedo también aparece cuando estás a punto de conseguir finalmente todo lo que pediste y susurra, ¿estás seguro de que eres lo suficientemente bueno? ¿Y si esto lo cambia todo? ¿Y si lo pierdes todo? Y es más fácil ignorar una reunión que afrontar la posibilidad de que tu vida pueda llegar a expandirse. Pero aquí está la cruel ironía. Evitar las cosas no te salva del dolor, simplemente te salva del crecimiento. Y eso lo pagas con el tiempo, con la inquietud, con esa sensación horrible de ver a otros hacer lo que tú podrías estar haciendo. Ojalá hubieras parecido miedo. Ojalá hubieras entrado en esa habitación con las rodillas temblando, la voz quebrada y el alma gritando. Lo haré igual. Así que sí, fallé el tiro. Y durante mucho tiempo me dije a mí mismo que era solo una oportunidad. Pero aquí está el asunto con los tiros. Ellos hacen eco. Se hacen eco en el próximo año, la próxima oportunidad, la próxima versión de ti que podría haber existido. Y empiezas a ver cómo un acto de miedo puede proyectar una sombra larga y fría sobre todo lo que no has hecho desde entonces. Esa es la espera. No es el error, sino el silencio que le sigue. Y les digo esto no porque quiera compasión, sino porque alguien que está viendo esto ahora mismo está a punto de desaprovechar su propia oportunidad. Alguien está sentado sobre algo en lo que cree, algo que podría cambiar toda su trayectoria, y sus temores golpean fuerte. Y solo quiero decirles que no hagan lo que yo hice. No te quedes fuera de esto. No dejes que el miedo se disfrace de lógica. No elijas la habitación tranquila solo porque es segura, porque algún día, te lo prometo, recordarás ese momento y recordarás el riesgo que corriste o el tiro que no hiciste. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo hemos romantizado la palabra más tarde como si fuera un viejo monje sabio que nos estuviera guiando hacia el momento perfecto, pero en realidad más tarde es un ladrón vestido con pantalones de yoga y buenas intenciones? Es la palabra más peligrosa de todo tu vocabulario, más peligroso que no puedo, más seductor que fácil y más mortal que el fracaso. Porque al menos cuando fallas, algo pasa, pero después mece tus sueños hasta que duermes y susurra, "Shh, todavía hay tiempo", y tú le crees. Cada vez que te dices a ti mismo que escribirás el libro cuando tengas más claridad, dejarás el trabajo cuando las cosas se calmen, dirás tu opinión cuando sea el momento adecuado, pero lo que no se dan cuenta es que ese retraso tiene consecuencias. Crees que es inofensivo, crees que es natural, crees que solo está ganando tiempo, pero es gastar tu vida. Una decisión que propusiste, un tal vez, el próximo mes, se convirtió en 3 años. Déjame decirte algo que la mayoría de las personas no se atreven a decir en voz alta. No te prometen más tiempo. Tus sueños no vienen con garantías. Tu propósito no se renueva automáticamente como Netflix. O te mueves ahora o corres el riesgo de morir con un potencial sin explotar enterrado en tu interior. Y sé que suena dramático. Sé que suena así, pero es porque lo es. La muerte lenta de "ya llegaré a ello" es la tragedia que nadie llora, porque no deja rastro. Solo una vida que poco a poco se fue calmando. Un alma que dejó de intentarlo. Una voz que nunca se usó. Y el mundo no la notará. Pero tú lo harás. Lo sentirás cuando tu energía baje y ya nada te emocione. Lo sentirás
cuando te mires al espejo y apenas reconozcas la versión de ti mismo que solía querer cosas. Lo sentirás cuando la gente pregunte, ¿qué pasó con eso con lo que estabas trabajando? Y tienes que sonreír y mentir como si no te doliera. Y la verdad, no es porque la vida se haya interpuesto, es porque después se convirtió en tu Dios y le oraste fielmente. Cada vez que tuviste miedo, cada vez que dudaste, cada vez que el siguiente paso parecía más grande que tu confianza, pusiste tu fuego en el altar de la conveniencia y lo viste apagarse. Entonces, déjame preguntarte algo directo. ¿Qué estás esperando? En serio, ¿cuál es el momento exacto que estás esperando para finalmente empezar? ¿Estás esperando hasta sentirte listo? ¿Hasta que te hayas curado lo suficiente? ¿Hasta que tu cuenta de banco alcance una cifra mágica? No viene ninguna señal de neón, no hay voz desde las nubes, no hay día en el que todas las estrellas se alineen y tu miedo se evapore y tu motivación entre en una capa. Ese día no existe, lo que existe es el ahora, ahora mismo, desordenado, sin pulir, incierto, pero real, tangible, tuyo. Y si no te mueves con él, lo perderás, porque el problema es que el retraso crea distancia. Cuanto más esperes, más se alejará tu coraje. Cuanto más complicadas se vuelvan tus excusas, más se queman tus sueños. Crees que simplemente estás posponiendo, pero te estás entrenando para no confiar en ti mismo. Cada vez que dices después y no lo cumples, le enseñas a tu mente que tu palabra es opcional. Dejas de creer que te presentarás ante ti mismo. Y si eso no es la muerte, no sé qué es. Porque una vez que dejas de creer en ti mismo, se acabó el juego. Podrías tener las mejores ideas del mundo, el corazón más grande, la ambición más salvaje, pero si sigues rompiendo promesas a tu propio futuro, enterrarás cada don con el que naciste bajo una montaña de dudas. Y lo peor es que pensarás que fue el destino. Te convencerás a ti mismo de que no estaba destinado a ser así, pero así fue, era tuyo. Acabas de esperar demasiado tiempo, acabas de escuchar el miedo, disfrazado de lenguaje educado. Te has vuelto demasiado bueno explicando tu retraso con palabras bonitas y racionales, y mientras esperabas el momento oportuno, alguien con la mitad de tu talento, pero el doble de tu coraje, se adelantó y lo hizo asustado. Así que aquí está la prueba de fuego. El después no es tu amigo, más tarde es un cementerio, un lugar de entierro suave, lento y cómodo, para todo lo que podrías haber hecho, y puedes dejar de cavar en cualquier momento, pero tienes que moverte. No la próxima semana, no después de meditar, escribir un diario y consultar tu horóscopo. Ahora, antes de que algún día se convierta en nunca. Sigue esperando que el miedo desaparezca, como si un día fueras a despertarte, salir de tu cama, estirarte dramáticamente como en un montaje de película y sentirte absolutamente valiente, listo para atacar tus sueños, como si te hubieran robado algo. Pero aquí está la verdad y necesito que dejes que esto te golpee fuerte. Ese día no llegará, nunca te sentirás completamente preparado, nunca te sentirás 100% seguro, nunca tendrás el momento perfecto. Y si sigues esperando que el miedo desaparezca antes de moverte, nunca te moverás, porque el miedo no se va, simplemente te vuelves más ruidoso que él. Simplemente aprendes a caminar con él, a cojear con él, a correr con él, a construir con él, sentado en el asiento del pasajero gritando, ¡vamos a morir!, mientras mantienes tus manos en el volante y dices, tal vez, pero lo haré igual. Esa es la magia, ese es el movimiento, lo haces temblando, lo haces mientras tu voz tiembla, te sudan las manos y tu crítico interior da volteretas, gritando, ¿quién te crees que eres? Porque hacerlo con miedo es la única manera de llegar al punto en el que ya no tienes miedo, pero nosotros no hacemos eso. Nos obsesionamos con estar preparados. Esperamos hasta haber consumido todos los cursos, todos los podcasts, todas las frases motivacionales, y aún así encontramos una razón para hacer una pausa, porque no hemos sentido la mítica sensación de estar listos. Escucha, la preparación es perfecta, pero la preparación excesiva es simplemente una postergación socialmente aceptable. En algún momento tienes que dejar de afilar la espada y comenzar a atacar. Empieza a hacer la llamada, a enviar el correo electrónico, a lanzar la idea, a presentarte desordenado, imperfecto, irreal, porque el coraje no es la ausencia de miedo, se está moviendo de todos modos, y la gente a la que admiras, la que te inspira, te intimida, te hace pensar, realmente lo están logrando. ¿Sabes qué tienen todos en común?
Ninguno de ellos empezó sin miedo, ninguno de ellos lo tenía todo resuelto. Simplemente se cansaron de sus propias excusas. Se cansaron de estar acosados por el potencial. Se enojaron lo suficiente como para decir, ¿qué tanta weá? Lo estoy haciendo con las rodillas temblando y el corazón en la garganta. Y ese momento, ese primer paso, es ahí donde todo cambia. Esa es la grieta en la pared. Ahí es donde entra el impulso, como la luz del sol a través de una puerta que finalmente abriste. Porque aquí está el secreto que nadie te cuenta. Tu confianza no se demuestra antes de actuar, aparece porque actuaste. La confianza se gana con evidencias, con pruebas, mirando hacia atrás y diciendo, no morí, no me desmoroné, realmente hice lo que debía hacer. Así que no necesitas sentirte valiente antes de empezar, tienes que empezar a ser valiente. Y sé que tienes miedo, sé que el miedo es grande, pero ¿y qué? El miedo no significa parar, significa prestar atención, significa que estás al borde de algo real, algo que importa. Piensas que el miedo significa que no estás listo, pero en realidad significa que sí lo estás, porque solo temes a las cosas que te importan. Solo tiemblas porque hay mucho en juego. Acepta el nudo en tu garganta. Hazte saber a las mariposas en tu estómago que te acompañarán en el viaje y luego muévete de todos modos, no de manera imprudente ni a ciegas, sino con valentía, con honestidad y abiertamente. Porque incluso si te caes, incluso si te equivocas, incluso si te caes de cara frente a todos, adivina qué, aún así te moviste. Y eso te pone por delante de cada sueño perfecto en el papel que todavía está en la lista de algún día de alguien. La acción es lo que separa la fantasía del futuro. Es el puente. Y sí, el puente tiembla, pero resiste. Siempre se mantiene. Solo tienes que pisarlo. Entonces, este es tu permiso. No se trata de ser perfecto, ni de no tener miedo, sino de empezar a tener miedo. Empieza con un apretón de manos, con 0 seguidores, sin ningún plan más allá de lo iré resolviendo sobre la marcha. Eso no es tonto, eso es valiente, eso es estar vivo. Así es como se construye algo que importa. Así que hazlo temblando, hazlo sudando, hazlo con dudas, hazlo antes de sentirte el tipo de persona que lo hace, porque la única manera de convertirse en esa persona es convertirse en esa persona. Hay una historia que escuché una vez y va así. Un hombre encuentra un capullo. Dentro, una mariposa luchando, intentando liberarse. El hombre, pensando que está haciendo lo correcto, toma un pequeño cuchillo y corta suavemente el capullo para ayudar. La mariposa se desliza fácilmente. No más lucha, no más forcejeo, pero algo anda mal. Sus alas son pequeñas, deformadas, mojadas, inútiles. Nunca vuela. Por la lucha, eso es lo que fortalece sus alas. Esa presión, esa lucha, ese esfuerzo brutal por liberarse. Fuerza la sangre a subir por las alas. Transforma a la mariposa de un ser que se retuerce dentro de un caparazón a algo que realmente puede volar. Y al eludir el dolor, el hombre robó la fuerza que bien pretendía. Pero él mató el proceso. Y cuando escuché eso por primera vez, me quedé congelado, porque me impactó. Yo he sido esa mariposa, y quizás tú también lo hayas hecho. Tal vez has estado rogándole a la vida que te abra paso, que lo haga más fácil, que elimine la fricción, que evite el colapso, el miedo, el estiramiento. Pero, ¿qué pasa si precisamente lo que estás intentando evitar es lo que te daría alas? ¿Y si el dolor es el punto? ¿Y si la incomodidad no es un castigo, sino una preparación? Y de repente, todos esos momentos difíciles empiezan a verse diferentes. El rechazo, el retraso, la venganza, el fracaso. ¿Qué pasaría si fuera simplemente tu capullo que te va moldeando para convertirte en alguien capaz de manejar lo que hay al otro lado? ¿Crees que quieres el gran avance, pero podrás sostenerlo? ¿Puedes llevarlo? ¿Podrás mantenerte en el nivel que estás pidiendo? Porque volar es hermoso, pero requiere fuerza. Y la fuerza no proviene de atajos, viene de la lucha. Un esfuerzo real, crudo e incómodo, por estar en la oscuridad, inseguro, empujándote contra paredes que parecen imposibles y aún diciendo, hoy no he terminado, no me quedaré aquí. Esa es la pelea, ese es el trabajo que nadie aplaude, el campo de entrenamiento silencioso, el momento en el que podrías renunciar y nadie te culparía, pero no lo haces, sigues adelante, y ese es el momento en el que se forman tus alas,
Esa es la sangre corriendo. Ese es el momento en el que solo estás cambiando tu vida. Te estás convirtiendo en alguien nuevo. Así que sí, uno podría desear que fuese más fácil. Podrías esperar a que alguien te rescate. Pero debes saber que evitar la lucha tiene un costo, un precio que pagar para ser salvado. Podrás salir más rápido, pero no saldrás más fuerte. ¿Y qué sentido tiene escapar si no puedes volar una vez que eres libre? Así que deja de quejarte por lo difícil. Deja de evitar el estiramiento. Apóyate en ello. Dale la bienvenida. Di, bien, esto es horrible, pero quizá sea sagrado. Quizá me esté moldeando. Quizá esté construyendo algo en mí que necesitaré en algún momento. Y ese cambio, ese pequeño replanteamiento mental, convierte las dudas en planes, convierte el miedo en enfoque, convierte el dolor en combustible. No eres débil por luchar, no estás atrás porque te duele, te estás volviendo fuerte. Y las alas no crecen en la comodidad, crecen en resistencia, en tensión, en lucha. Pues sí, es difícil. Y no lo estás haciendo mal, estás en el capullo. Y algo increíble se está formando. El miedo ha estado dirigiendo el espectáculo durante demasiado tiempo, ¿no crees? Como un gerente poco calificado y sobrepagado que sigue recibiendo ascensos a pesar de nunca entregar resultados positivos. Y seguimos escuchándolo, recibiendo órdenes, encogiéndonos cuando se nos ordenan. ¿Sabes lo que dice el miedo? Ten cuidado, sé pequeño, quédate donde sea seguro, deja que alguien más vaya primero. Y actuamos como si eso fuera sabiduría, pero no lo es control. El miedo no quiere que seas inteligente, quiere que te quedes quieto, porque la quietud es segura, predecible, cómoda, y también es donde los sueños van a morir. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿No estás cansado de inclinarte ante ello? ¿De vivir tu vida según reglas escritas por la ansiedad? ¿De registrarte con miedo antes de cada decisión como si fuera tu oficial de libertad condicional emocional? Oye miedo, ¿está bien si hablo hoy? Oye miedo, ¿debo solicitar esto para lo cual estoy calificado? Oye miedo, ¿tengo tu permiso para vivir plenamente? ¿Qué estamos haciendo? No necesitas la aprobación del miedo. No es necesario que pases cada idea por el filtro de los peores escenarios posibles. Necesitas moverte, no porque el miedo desaparezca, sino porque has dejado de permitir que sea la voz más fuerte del lugar. El miedo no se va, simplemente dejas de invitarlo a sentarse a la cabecera de la mesa. Te pones de pie, tomas el micrófono y dices, te escucho, pero voy a ir de todos modos. Y sí, seguirá gritando, todavía hay pánico, pero adivina qué, de todas formas vas, porque el coraje nunca se calla, es ruidoso, es un desastre. Aparece temblando, gritando, sudando, dudando, y aún así dando pasos hacia adelante. El coraje es decir, sé que esto podría desmoronarse, y lo haré de todos modos. Sé que podrían reírse de mí, y lo haré de todos modos. Sé que no me siento listo, y lo haré igual. Eso es poder. No es la ausencia de miedo, sino la negativa a obedecerlo. ¿Crees que la valentía se siente como calma? La valentía numérica se siente como un caos, como saltar el agua fría, como presionar enviar en algo que escribiste con todo tu corazón. Es como llegar a la reunión sabiendo que tu voz podría quebrarse, como decir finalmente en voz alta lo que has estado enseñando en tu cabeza durante años. La valentía es confusa, pero se mueve, y el movimiento es lo que cambia las cosas. La acción es lo que reconfigura tu cerebro. Cada vez que eliges el movimiento, en lugar de la parálisis, le das un puñetazo al miedo de la garganta, debilitas su control, le recuerdas a él y a ti mismo quién está realmente al mando. Así que no tienes que esperar a que desaparezca, simplemente tienes que dejar de tratarlo como si fuera un evangelio. El miedo no es tu brújula, es una alarma de humo, se dispara por todas partes. No significa que la casa esté ardiendo, simplemente significa que estás cerca de algo que importa. Así que cuando suena la alarma, sonríe, encontraste tu ventaja. Ahora, inclínate hacia adelante, da un paso hacia adelante, toma la foto, porque aunque sea un desastre, aunque no salga perfecto, tú te moviste, entraste en la arena, y eso solo te hace una persona diferente, de la que se quedó al margen pensando en ello. Ganas tu crecimiento a través del movimiento, a través del fuego, a través del sudor, a través de la acción realizada antes de que aparezca la comodidad. Eso es lo que lo hace real. Eso es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Así que si tienen miedo, bien, eso significa que es real.
Eso significa que vale la pena. Eso significa que ya es hora. Que se vaya a la chucha el miedo. Llegó el momento donde dejas de negociar con tu potencial, donde dejas de ofrecerle la mitad de tu energía, la mitad de tu atención, la mitad de tu corazón, donde dejas de aparecer como un invitado a tu propia historia. Llega un momento en el que trazas una línea en la arena y dices, no más esperar al momento perfecto, no más explicaciones de tus dudas con palabras bonitas, no más ser leal a la versión de ti que solo intenta sobrevivir, cuando en el fondo sabes que fuiste hecho para liderar, para construir, para quemar. Y no me refiero a la falsa y brillante versión del éxito que el mundo te vende. Me refiero a tu versión, a la que te quita el sueño, la que te da miedo decir en voz alta porque suena demasiado grande, demasiado atrevido o demasiado alejada de la forma en que la gente te ve actualmente, la que sientes en los huesos cuando el ruido se apaga y solo queda la verdad. Esa versión, tu verdadero yo, para eso es este capítulo, no para la versión que sigue conformándose, no para la versión que sigue atenuando las luces para que todos los demás se sientan cómodos, no para la versión que sigue editándose para encajar en piezas pequeñas y conversaciones superficiales. Esto es para la versión que ha estado esperando que des un paso al frente, que finalmente lo digas, que finalmente lo hagas, que finalmente dejes de vivir como si tuvieras infinitas posibilidades de estar vivo, porque no las tienes, no tienes la eternidad, no tienes algún día en tu bolsillo, lo que tienes es el ahora, y eso es suficiente porque ahora es donde todo cambia, ahora es donde se traza la línea, y a un lado de esa línea está el viejo tú, el que dudó, retrasó, postergó, el que siguió eligiendo la comodidad, siguió eclipsando su propia grandeza, siguió fingiendo que no le importaba tanto solo para evitar el dolor de intentarlo. Pero al otro lado, eres el tú que aparece, el que habla, el que deja de disculparse por querer más. Ese eres el tú que despierta con fuego en el pecho y dice, hoy nos movemos. Ese eres el tú que asusta un poco a la gente, no porque seas malo, sino porque finalmente tienes claridad, finalmente estás enfocado, y tal vez no lo entiendan, tal vez se sientan incómodos, se desvanezcan, déjalos. No necesitas una multitud, necesitas convicción, no necesitas aprobación, necesitas alineación, no necesitas ser comprendido, necesitas ser innegable, y eso viene de vivir de una manera que hace que el miedo se siente incómodo a tu alrededor, de mostrarte tan plenamente que el miedo tiene que encontrar un nuevo anfitrión, de negarte a encogerte cuando el mundo se vuelve ruidoso, y en cambio erguirte, no de forma perfecta, pero sí poderosa. Esa es tu línea en la arena, no una pequeña intención, no una afirmación en una nota adhesiva, una decisión, una elección de quemar el guión que te dieron y escribir uno nuevo, una elección de dejar de esperar a sentirte como la persona en la que quieres convertirte y simplemente empezar a convertirte en ella aquí y ahora, con lo que tengas, pedazos rotos, manos temblorosas, boca seca, sueños descabellados, todo, tráelo. Este no es el final del video, este es el principio de todo, porque ahora lo sabes, no estás confundido, no estás incapacitado, no es demasiado tarde, estás listo, no porque el miedo se haya ido, sino porque finalmente dejaste de preguntarte, permiso, no fuiste hecho para un tal vez más adelante, fuiste hecho para moverte, para liderar, para transformarte, y hoy es el día en el que decides dejar de observar tu vida desde la barrera. Esta es tu línea en la arena. Pásala y no mires. Como regalo, y que estás interesado en este hermoso camino como lo es el crecimiento personal, tengo una guía gratuita. Si la quieres, ingresa a mi comunidad de WhatsApp. El link está en la descripción. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chao, chao.